Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos y hermanas. Hoy, una vez más, tenemos esta dicha de poder estar juntos en esta noche para continuar en nuestra labor de alimentación de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un privilegio una vez más que estamos disfrutando y que nuestro buen Padre Eterno nos ha concedido. Qué maravilloso. Alabado sea su santísimo nombre. Estamos juntos. Qué privilegio. Qué bendición. Por supuesto, para no no demorarnos más, y vamos de una a lo que venimos. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, nos has amparado, nos has guardado y nos ha dado el privilegio en esta noche de estar juntos para aprender un poco más de ti, para desarrollarnos más en ti, para alimentarnos más de tu palabra, del pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Te damos gracias, Señor. Ayúdenos en esta noche a que podamos alimentarnos bien, a que podamos ir sacando, exprimiendo todo el jugo que necesitamos en esta noche para fortalecernos, para que realmente podamos ir desarrollándonos delante de ti en gracia y en amor para tu honra y tu gloria. En tus manos nos encomendamos, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad y esas verdades puedan interiorizarse en nosotros y ser uno solo en estas verdades para ti. En tus manos nos encomendamos, denos sabiduría, denos inteligencia, denos entendimiento para poder asimilar y poder alimentarnos bien en esta noche. Y así podamos terminar fuertes y desarrollados para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por este magno privilegio y oportunidad. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, venimos estudiando el capítulo 8 del libro de Romanos y ahora entramos en esta parte que es maravilloso, que es lo que habíamos hablado un poco de la vez pasada. Vamos a leer a partir del verso 28 para realmente nosotros entrar en materia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, es necesario que nosotros entendamos bien. Habíamos estudiado eso el martes de la semana pasada y volvemos ahí a engranar para poder entrar en materia. Sabemos que a los que aman a Dios, a ti y a mí, que amamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Creador,
a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, sino dice, todas las cosas nos ayudan a bien. No hay nada, habíamos dicho, que acontece en nuestra vida que no es para bien. Porque a nosotros que hemos amado al Señor y que estamos viviendo solo por Él y para Él, y nos entregamos en su mano para que produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su voluntad, entonces nos dice todo lo que nos pasa, todas las cosas que nos sucedan, todo lo que puede aparecer en nuestro camino, no importa cómo los hombres lo hayan tomado o no. Mire bien eso, no importa cómo los demás lo hayan tomado o no, lo hayan entendido o no, porque no es para ellos entender, no es para ellos, sino es para nosotros que hemos amado al Señor y todas las cosas nos ayudan a bien. Significa, no hay ninguna desgracia que ha acontecido en nuestra vida. Mire bien eso. No hay ningún pobrecito en nuestra vida ni con nosotros. Porque a nosotros que amamos a nuestro Dios, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Creador, a nuestro Gran Papá, a nuestro Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, independientemente de cómo los que están alrededor de nosotros lo puedan interpretar. Es necesario que tú y yo entendamos todo el tiempo que ha sucedido con nosotros, aún las lágrimas que hemos soltado, que hemos derramado, aún las quejas, las murmuraciones, aún dolores, todo nos ayuda a bien, a nosotros que hemos amado a nuestro Señor y que queremos vivir por Él y para Él. A veces nosotros tendemos a sentirnos pobrecito y escuchamos a los demás dicen pobrecito él. Pero nosotros tenemos que comprender, no hay ningún tipo de pobrecito con nosotros, porque todas las cosas que acontecen en tu vida, contigo y a través de ti, en mi vida, conmigo y a través de mí, todo lo que acontece en mi vida, en nuestra vida, es para bien. Es para bien. ¿Por qué razón? Porque es necesario que nosotros vayamos entendiendo en que en nuestra vida no hay desgracia, porque nosotros estamos en la gracia de Dios. Todo el amparo de nuestro Dios descansa sobre nosotros. Y nosotros estamos viviendo la vida que nuestro Dios ha preparado para que anduviésemos en ello a través de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta orden de idea, lejos de entristecernos
por cualquiera sea nuestra situación, por cualquiera sea nuestra condición, por cualquiera que sea las cosas que están aconteciendo o que están dejando de acontecer en nuestra vida y con nosotros, debemos sentirnos bienaventurados porque todo eso es el bien de papá para sus hijos. Mire bien eso. ¿Es el bien de quién? De papá para con nosotros. Por esa razón, nosotros debemos sentirnos dichosos. Y nos dice aquí, a los que conforme a su propósito son llamados. Si miren bien, nosotros no estamos en el Señor por la casualidad, porque de pronto algo sucedió, entonces un chispazo, o de pronto algún error, entonces por esa razón estamos en el Señor. No, no es así, porque a ti y a mí debemos entender si estamos en el Señor es porque Él nos ha llamado conforme a su propósito. Porque ustedes se acuerdan lo que el Señor Jesucristo sí dijo a los discípulos. Vosotros no me elegisteis a mí. No, ningún ser humano elige al Señor. No, el ser humano no tiene la capacidad de elegir al Señor. Por esta razón, el Señor Jesucristo sí dijo claramente, vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os he elegido a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Si mire bien, no es por casualidad, no es por un chispazo de la vida, no es de pronto es por suerte. No, es que a ti y a mí estamos en esta noche hablando, alimentándonos del Señor Jesucristo, que es la palabra de Papá Dios, es porque realmente en el propósito eterno de Papá Dios, tú y yo estábamos para este momento. Es decir, hoy lo que realmente está sucediendo esta noche es que se está dando cumplimiento de esta parte que tenía que cumplirse hoy, 9 de agosto del 2022, a esta noche, a las 7. Teníamos que estar ahí comenzando y por esa razón lo estamos haciendo. Entonces, mire bien, ese es el propósito de papá. Eso es lo que papá hizo, papá creó para que aconteciera contigo y conmigo. ¡Qué maravilloso! Desde la eternidad, nuestro Padre estaba pensando en nosotros sin antes nosotros que nacer, pero ya estábamos en su mente, ya estábamos en su cabeza. ¡Qué maravilloso! Es decir, nosotros no somos una chispa, no somos un pretexto, no somos algo circunstancial. No, nosotros somos lo que realmente papá tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo, para que en esta noche tú y yo pudiéramos estar juntos hablando de lo que papá quiso a favor de nosotros y de lo que está aconteciendo con nosotros, en nosotros y a favor de nosotros para la honra y la gloria de papá. Esto es maravilloso, ese es sorprendente, este es glorioso. Por esa razón, nosotros a veces cometemos un error
permitiendo que los demás menean sus cabezas sobre nosotros y vengan a decir, pobrecito. Pobrecito no, el que no está en el plan de Dios de estar sentado y alimentándose de la carne y bebiendo de la sangre del Señor Jesucristo. Ese sí es pobrecito, pero a ti y a mí nosotros somos bienaventurados porque papá había creado este momento y hoy estamos en esta noche dando cumplimiento a este momento. Significa todo lo que ha acontecido en nuestra vida durante todo el tiempo era papá trabajando, dando cumplimiento para que todo eso pudiera llegar a hacerse hasta el día de hoy, o mejor dicho, hasta esta noche. Porque en este momento estamos que ahí el plan de papá está cumpliendo en nosotros para su honra y su gloria y para el provecho de nosotros. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Qué maravilloso. Y nos dice, verso 29, porque a los que antes conoció, mire bien eso, hermanos, a los que antes conoció, es decir, ahora nosotros podemos entender perfectamente cuando el Señor a través que de Jeremías, si nos dice que Él es quien formó a Jeremías en el vientre de su madre, antes de que Jeremías pudiera nacer, ya el Señor lo había formado y lo había puesto por profeta. Es decir, en ese mismo contexto, nosotros, antes de que nuestros abuelos habían nacido, antes, desde la eternidad allá, antes, el Señor ya nos había conocido. Mire bien que nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire bien eso, hermano. Qué maravilloso saber desde la eternidad, Papá Dios había pensado en nosotros, nos había conocido y había diseñado de que tú y yo pudiéramos ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo, su Santo Hijo, como sus hijos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esto realmente debe darnos alegría, esto debe darnos fuerza, esto debe desbordar en nuestro corazón en admiración a nuestro papá, porque Él nos conoció antes, desde la eternidad allá, cuando estaba tomando la iniciativa de crear el universo, de crear todo lo que existe. Papá había pensado en ti y en mí, de que a través del Señor Jesucristo íbamos a tener el privilegio de llamarnos hijos suyos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué dicha! Nosotros no somos fruto de casualidad. No somos fruto de lo que hoy se están viendo, no. Es algo desde antes, cuando Dios se sentó ahí en su consejo con su bendito Hijo y con el Espíritu Santo están diseñando, entonces se va a crear el universo, se va a hacer por aquí y luego Satanás se va a rebelarse y se va a venir a organizar este hoyo negro, el sistema solar nuestro se va a hacer y de ahí Dios va a poner todo en orden y después de poner en orden va a hacer a Adán y Eva y después de hacer a Adán y Eva, Satanás va a venir a engañarlos y va a confundirlos
pero de ahí vamos a nacer en la generación que nosotros nacimos y que el Señor Jesucristo iba a venir 4000 años después de la creación de la tierra, después de organizar que todo eso, el Señor Jesucristo 4000 años iba a venir, iba a nacer, iba a volverse el Dios humano. Y en ese mismo Dios humano, entonces nosotros después del tiempo, en la fecha que tú naciste de tu mamá y de tu papá, esto el Señor ya lo tenía planeado para que nosotros naciéramos. Y en la forma que llegamos a conocer del Señor Jesucristo, todo eso estaba diseñado para que fuera así. Y el día que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, fue dando cumplimiento hasta este momento. ¡Qué glorioso! ¡Qué sorprendente! ¡Qué maravilloso! Porque si no dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Destinar antes de, predestinó, determinó que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, para que tú y yo fuésemos la imagen del Señor Jesucristo. Para que tú y yo pudiéramos nacer de los lomos del Señor Jesucristo y así íbamos a tener la imagen del Señor Jesucristo, y como el Señor Jesucristo es la imagen del Padre y el resplandor de su gloria, entonces nosotros somos la imagen de Papá Dios, que el Señor había determinado para que conforme a la imagen de su Hijo fuésemos hechos, para que Él, mire bien, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el Señor Jesucristo es nuestro gran hermano mayor, porque es hijo de gran papá, y también el Señor Jesucristo es nuestro papá, porque en Él se había determinado para que pudiéramos ser hechos a su imagen y a imagen de papá. Ese no es un cuento, ese no es un invento. Es decir, que ahí no cabe, es que el hombre es un gusanito o es un microbio que iba a cada momento mudarse de forma hasta se transforma en un reptil, y luego de reptil y comenzó a caminar, entonces y después se puso que de pie y ahí se va. No. Ahí el cuento de Charles Darwin es un cuento diabólico, satánico, que es realmente el plan de Satanás para despreciar al hombre y hacer que el hombre creyera que fuere fruto de esta invención. Pero no, y otros han dicho es que el hombre es el fruto de simio, entonces toda esa, bueno, yo no digo que ellos que no vayan a creer eso, no, cada uno crea que lo que crea. Los que creen que son descendientes de los simios, pues es problema de ellos, yo no entro en eso. Los que sienten que son producto de un microbio que se va a cada día a moverse hasta transformarse, yo no me opongo a eso, es problema de cada quien. Pero a ti y a mí, el Señor sí nos dice claramente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Es decir, en este caso, tú y yo somos parte de esta grande creación nueva que se hace en el Señor Jesucristo, esta creación divino humano.
cuyo el Señor Jesucristo es la cabeza, es este gran Adán, y tú y yo somos estos hijitos de este gran Adán que tenía que haber nacido por el gran Adán y llegar a la imagen y semejanza de Papá Dios. Es decir, sobre ti, sobre mí está descansado, óyenlo bien, sobre ti, sobre mí está descansado esta nueva criatura que se llama divino humano. Y que el Señor Jesucristo es la cabeza de esta nueva raza en el universo de Dios. Todo eso fue planeado por Papá. ¡Qué maravilloso! ¡Qué dicha! A pesar de que el hombre puede despreciarnos, el hombre puede decir lo que quiera, claro, porque cada uno aprecia a los demás conforme al aprecio verdadero que se tiene de sí mismo. Entonces los que se creen simios creen que los demás son simios y se tratan como simios entre sí. Los que se creen los gusanos, entonces que se evolucionan, entonces se tratan que como creen que son y por esa razón se actúan así. Pero a nosotros que sabemos que Papá había organizado para en su primogénito de esta gran creación divino humano, tú y yo teníamos que nacer para ser parte de esta gran creación, entonces somos hijos de Papá Dios. Y que el Señor Jesucristo, como el unigénito, es el único divino humano, entonces nos hizo a nosotros divino humano para la honra y la gloria de Papá Dios. ¡Qué gozo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué grandioso! Por esa razón los apóstoles han dicho, aunque este cuerpo vaya desgastando, pero el que está dentro cada día se va renovando hasta alcanzar la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, cada día nos vamos desarrollándonos, aunque este cuerpito va secando, aunque este cuerpito ahí realmente los hombres no le dan valor, pero lo que está ahí formando realmente es lo que Papá quiso que tú fueras, que yo fuera, para su honra y su gloria. La imagen y semejanza de Papá en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios divino humano. Y nosotros somos divinos humanos. Por esta razón, el Señor Jesucristo sí decía a Nicodemo, si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Claro que porque era una cuestión de nacer del lomo del Señor Jesucristo, porque así lo había determinado Papá Dios. Y no dice, a los que predestinó, es decir, esto Él lo había diseñado para que aconteciera con nosotros. En este momento estamos disfrutando el cumplimiento de estos momentos. De todo eso, cada día vamos viendo el cumplimiento en nosotros hasta que cuando retorne el Señor Jesucristo, entonces se romperá este cascarón y se verá lo que Juan si llega y dice, lo que hemos de ser todavía no se ve, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Es decir, esta criatura realmente precioso que es hijo e hija de Dios, se va a ver en todo su esplendor. Esta criatura divino humano
que en este momento está revestido, está camuflado en este traje, en este cuerpito, que no se ve todavía a su esplendor, pero es la forma del Señor de resguardar a los suyos. Pero cuando el Señor Jesucristo retorne, entonces nos veremos realmente tal como es. Así como Él es, así también nosotros seremos. Y nos dice, a los que predestinó, a los que Dios planeó para que todo eso aconteciera a estos también llamó. Por esa razón, hoy por hoy, estamos sentados aquí hablando de estas preciosuras. Esto es porque papá lo había determinado así. Por esa razón nos ha llamado. Por esa razón estamos aparte. Por esa razón somos suyos. Y nosotros, al entender eso, comprenderemos realmente lo que significa nuestra ciudadanía no es de este mundo. Sí, claro, los apóstoles lo entendieron, Pedro lo había entendido, Pablo lo había entendido, Juan lo había entendido, todos ellos lo habían entendido, y cada uno de nuestros hermanos tienen que entenderlo. Porque solamente entender lo que realmente uno es, uno puede valorarse. Entonces, y nos dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Por esa razón estamos en Él, estamos con Él y estamos por Él, para que todo lo que Él había determinado desde antes de la fundación del mundo que aconteciera con nosotros, puedan estar cumpliéndose conforme al plan y al propósito de papá. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y nos dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Mire bien eso. Quiero que hagamos aquí énfasis en algo muy importante. Nos llamó. El verbo llamar se encuentra ahí al pasado. No, pretérito perfecto. Nos llamó. No nos llamó hoy. No, nos llamó. A través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el llamado de Papá Dios para con nosotros. Y al aceptar al Señor Jesucristo, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Y mire que lo que nos dijo, que entonces a los que predestinó, a los que había preparado que fuese así, también nos llamó. Y de esta llamada que recibimos, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, y el Señor Jesucristo hace su trabajo de hijo en nosotros para papá. ¡Qué maravilloso! Y nos dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, justificó, nos declaró justo. Porque el Señor Jesucristo es nuestra justicia. En el Señor Jesucristo somos aceptados delante de Papá Dios. En el Señor Jesucristo somos hijos de Papá Dios. En el Señor Jesucristo somos salvos para Papá Dios. En el Señor Jesucristo todo eso se hace en el Señor Jesucristo porque Papá Dios lo determinó así. Aunque muchos no lo quieren aceptar, aunque muchos no lo quieren creer, porque si dicen ese es demasiado sencillo, claro que sí,
porque como es demasiado sencillo, muchos desperdician esta sencillez y este privilegio, pero nosotros, tú y yo, no vamos a desperdiciar ni a despreciar el amor de Papá Dios para con nosotros. Al contrario, es un honor, es un privilegio que Papá Dios nos ha regalado, de que a través de su Santo Hijo, el Señor Jesucristo, pudiéramos llegar a ser hijos suyos para la honra y la gloria suyo. ¡Qué maravilloso! Nos llamó y nos justificó. Y a los que justificó, es decir, nos declaró justo. Por esta razón es necesario entender que ser justo no depende de lo que podemos hacer o podemos dejar de hacer. No depende de nada de nosotros, sino es una declaración de Papá a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es tu justificación, es mi justificación. Y nos dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora nosotros vamos a decir, pero ¿cómo que glorificó si todavía no hemos sido glorificados? Sí, señores, hemos sido glorificados en la persona del Señor Jesucristo, porque Él es nuestra glorificación. Todo eso está hecho en el Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando nosotros encontramos, o el Señor Jesucristo nos encontró, todo lo que Papá Dios determinó que tenía que hacerse en Él, iba cumpliendo momento tras momento, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, iba cumpliendo el propósito de Papá Dios en el Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Por esa razón hay un proceso de desarrollo. En el Señor Jesucristo nos vamos desarrollándonos hasta alcanzar la estatura perfecta. Sí, mire bien eso. Hasta alcanzar ¿qué? La estatura perfecta. Entonces nos vamos desarrollando, pero todo este desarrollo se va haciéndose en la persona del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! Porque ahora sí podemos entender, no somos producto de la casualidad. No somos producto del invento humano. No somos producto de capricho de mamá o de papá. No, todo eso fue lo que realmente el Señor designó que tenía que hacerse en nosotros, con nosotros, para su honra y su gloria. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Cada día nos vamos siendo santificados. ¡Qué maravilla! Cada día nos vamos siendo justificados. Cada día, porque el Señor Jesucristo que está en nosotros y con nosotros va produciendo lo que Él es en nosotros, su naturaleza, su justicia, su santidad, su gloria va desarrollándose cada momento en nosotros para su honra y su gloria. Esto es una noticia maravillosa. Esa es una noticia perfecta. Esa es una noticia realmente, si nosotros llegásemos a entender ese asunto, seremos realmente hombres y mujeres agradecidos, caídos de rodilla delante del Señor y dice: gracias, papá, gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, y nos estaremos en sus brazos y llevándonos por donde quiere llevarnos, porque todo eso también está diseñado. El camino que tenemos que recorrer está diseñado. Los senderos que tenemos que andar está diseñado. Por esa razón la Escritura sí nos dice, qué maravilloso,
Qué maravilloso. El Señor Jesucristo produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su voluntad. Qué maravilloso. Gloria a nuestro Dios por su sapiencia. Gloria a nuestro Dios por este privilegio que tú y yo tenemos en esta noche de saber, y para que de ahí en adelante no vayamos a amedrentarnos ni a estar sospechosos de que será que Dios nos ama o será que no nos ama, será que nos va a salvar o será que no, porque nuestra salvación tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Nuestra santificación tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Nuestra justificación tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Y nuestra glorificación tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Para eso, Papá Dios nos dio el regalo que jamás se dio al universo. El Señor Jesucristo es el gran regalo de Papá Dios. Por esta razón, hoy en día estamos viendo la gente está tratando de pedir a Papá Dios bendiciones y no han entendido que el Señor Jesucristo es la bendición de bendiciones. No han entendido porque muchos han tomado, están mirando el enfoque en el enfoque materialista, en el enfoque chiquitico, pero no se han puesto en este gran enfoque, entendiendo, papá, gracias. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias. Ahora uno puede entender por qué razón el apóstol que Pablo, si llega y dice, para mí todo es basura. Todo lo que yo era judío, yo era de la tribu de Benjamín, yo estudié con el maestro Gamaliel. Pablo que dice, todo eso para mí se quedó como basura, porque ya he encontrado mi sueño, el sueño de mi vida, lo he encontrado, que se llama el Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, ahí está lo que Papá Dios tenía para ti desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! Tú estabas en la mente del Señor ahí, en la eternidad allá. Por esta razón, si Él llegase a los que antes conoció, porque ahí estábamos, ahí tú y yo, ahí en su mente. Y cada paso que iba dando, el plan de la salvación se iba desarrollando para que tú y yo en esta noche pudiéramos estar ahí hablando de esta maravilla. Sí, qué maravilla, qué maravilla. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Están entendiendo por qué razón el Señor Jesucristo es quien produce así el querer como el hacer conforme a su santa y bendita voluntad? Por esa razón la Escritura sí nos ha dicho, el que ha comenzado la buena obra, ciertamente la terminará. Claro, a veces nosotros vemos, pero no podemos. Nosotros, ¿cómo? Es como si nos presentaran un panorama para mostrarnos que la salvación es como algo imposible. Sí, claro, imposible para nuestro esfuerzo, imposible para nuestra determinación, imposible para lograrlo. Pero como no somos nosotros el autor de la salvación, sino el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la salvación, entonces el que te ha planeado, el que estaba pensando en ti desde antes de la fundación del mundo, el que pensó en ti al formar a Adán y Eva, el que pensó en ti en todas las circunstancias,
hasta ese momento, simplemente, lo que nosotros tenemos que hacer es dejarle cumplir su plan entero y completo en nosotros para la honra y la gloria suya. Por esa razón la Escritura se ha dicho, el que ha comenzado, mire bien eso, el que ha comenzado la buena obra, la terminará. Es el Señor que va haciendo su obra y Él lo va haciendo bien, porque ya en Él somos justificados, santificados y glorificados para la honra y la gloria de Papá Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, si mire bien, porque a veces nosotros prestemos que oído a muchos cuentos. Y el hombre, o mejor dicho, no el hombre, sino Satanás, ha tratado de enredar esta pita para nosotros realmente no entenderlo, claro, porque el que entienda este plan de Papá Dios, el que entienda realmente este plan de salvación, se echará a los brazos de papá y dirá, papá, haz de mí lo que tú quieras, lléveme donde tú quieras, compra conmigo lo que tú quieras, porque lo más importante para mí es estar en tus tiernos y paternos brazos. Esto es lo que realmente te corresponde a ti y me corresponde a mí. Y por esa razón el apóstol en el verso 31, sí, mire que dice, ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Si todo eso, mire bien eso, voy a decirlo de una forma más sencilla, si todo eso Dios lo ha diseñado, lo ha planeado, lo está ejecutando y lo terminará de ejecutar en cada uno de nosotros, entonces, ¿por qué prestamos atención a todas las cosas que los hombres pueden estar diciendo alrededor de nosotros sin que realmente entiendan el propósito de Dios? ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, si Dios es quien nos ha conocido, si Dios es quien nos ha traído a la existencia, si Dios es quien nos ha llamado a través del sacrificio de su Santo Hijo, el Señor Jesucristo en la cruz, Dios es quien ha hecho que todo eso. Si Dios es quien ha permitido que nos predicaran el Evangelio y que tú y yo pudiéramos llegar y aceptar realmente este plan, y que hoy por hoy estamos en este plan. Dios es quien que ha determinado de que en el Señor Jesucristo fuésemos hechos hijos suyos a su imagen y su semejanza. Y Dios es quien nos justificó, nos declaró justo en el Señor Jesucristo. Y si Dios es quien nos declaró santo en el Señor Jesucristo, y si Dios es quien nos declaró glorificado en el Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué prestemos atención a cosas realmente de poca remonta? Ahora bien, entonces, ¿cuál es el proceso de la santificación? La santificación, el proceso de la santificación es cada día, el Señor Jesucristo va produciendo en nosotros su presencia, su imagen. Cada día nos vamos desarrollando. Ese es el proceso de la santificación. Cada día nos vamos desarrollándonos en el Señor.
Cada día, por esa que razón se nos dice, la santificación es una obra de todos los días. Pero la santificación realmente es la presencia del Señor Jesucristo. Cada día el Señor Jesucristo nos va llenando más. Cada día nos va llenando más. Él va desarrollándose, Él va desarrollándose, Él va desarrollándose hasta que nosotros podamos llegar a la estatura perfecta de este desarrollo del Señor Jesucristo en nosotros. Y todo eso es obra directamente del Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. ¡Qué maravilloso! Esto realmente nos da paz, nos da tranquilidad, porque la salvación no depende de lo que yo haga ni deja de hacer, sino la salvación depende de lo que el Señor Jesucristo ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en cada uno de nosotros para la honra y la gloria de Papá Dios. Aleluya. Esto es lo que realmente nosotros necesitamos entender. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Claro, por esa razón Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, porque el Señor Jesucristo es el único que sabe lo que realmente está haciendo en cada uno de nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle cada día que vaya haciendo su obra. Cada día, aunque nos duele, claro que sí, tiene que dolernos. ¿Por qué razón? Porque son senderos, número uno, que nosotros no conocemos. Número dos, es que en este horno, cada momento que la temperatura se enciende, se aumenta, entonces va achicharrando la carnalidad, va achicharrando todo lo malo y va realmente edificando, construyendo lo que el Señor Jesucristo es para la honra y la gloria de Papá Dios. ¡Qué maravilloso! Por esa razón, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? El Señor nos da paz. El Señor nos da tranquilidad. Lo que realmente nosotros tenemos que hacer es dejarlo trabajar. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Entender que Él es quien produce. No somos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada bueno. Pero el Señor Jesucristo, que es el bueno, que es la bondad, que es el bien, va haciendo lo bueno en nosotros. Nosotros no podemos amar porque siempre buscamos nuestros propios intereses, porque somos hombres. Pero el Señor Jesucristo, que es el amor, cada día este amor que Él es va desarrollándose en nosotros. El Señor Jesucristo, que es la paciencia, cada día va desarrollando lo que Él es en nosotros. Esto es lo que realmente debe darnos paz, debe darnos tranquilidad y debe ayudarnos a vivir confiadamente, reposado. Por esa razón en el libro de Hebreos 12, puesto los ojos en el consumador y autor de la fe, el Señor Jesucristo. Nosotros simplemente es estar contemplándolo, porque de contemplación en contemplación nos asemejamos de lo que contemplamos. ¿Cierto? Si estamos contemplando al Señor Jesucristo, Él es el autor de la salvación, Él es el consumador, Él es el que hace,
Él es el que produce el querer y el hacer. Él es que produce el actuar o el dejar de actuar. Él es mi santificación. Él es mi justificación. Él es mi redención. Él es mi glorificación. Entonces, a medida que yo voy contemplándolo, yo voy mirándolo, yo voy contemplándolo, entonces yo sin darme cuenta, cada día, la hermosura de lo que el Señor Jesucristo es, va haciéndose en mí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso el Evangelio de Dios! ¡Qué maravilloso el plan de la salvación! Ahí realmente todas las filosofías de que esfuérzate, de que trata por aquí, de que trata por allá, y muchos a veces se sienten incapaces y se debilitan y a veces toman que la decisión, este asunto no es para mí porque el hombre nos bombardea a la diestra, nos bombardea a la siniestra y nos dice que Dios espera de nosotros. No, hermanos, lo único que Dios espera de ti y espera de mí es que confiamos en Él y que le dejemos trabajar para su honra y su gloria. Aleluya. Esto es lo que Dios quiere de ti y quiere de mí. Y esto es lo que nosotros cada día tenemos que hacer. Ese es lo que se llama confiar. Por esa razón, el Señor Jesucristo fue muy claro en San Juan 15. Sin mí, nada podéis hacer, porque no depende del hacer mío, no depende del yo, sino depende del que lo es todo y que lo realiza todo en nosotros para la honra y la gloria de Papá Dios. Uy, claro, esto daría mucha consolación a nuestros hermanos. Esto haría que nuestros hermanos realmente lo único que tendrían que estar haciendo es estar diciendo: papá, haz tu obra en mí. Papá, haz tu obra en mí. Por favor, yo sé que me va a doler. Yo sé, pero por favor, deme fuerza para soportar, deme fuerza, pero no deje de hacer tu trabajo, hazlo en mí, porque mañana yo quiero ver tu rostro y que tú y yo somos uno para el otro. ¡Qué maravilloso, hermanos! Esto es lo que realmente Dios ha determinado para ti. Para ti, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, eso es lo que ha determinado para mí, para todos nuestros hermanitos. Pero hay tantas cosas que se dicen para torcer, para impedir que se llegue. Pero gloria al Señor también que nos ha dado el privilegio de poder estar juntos y para poder realmente entender estas qué cosas. ¿Quién contra de nosotros? Nadie, porque papá hace su trabajo como él sabe y como él quiere realizar su trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre decir: papá, aquí estoy yo. Haz tu trabajo en mí. Deme fuerza para soportar, pero no deje de hacer tu trabajo. Haz tu trabajo en mí. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos va, ya se nos fue. Nos vamos a quedarnos hasta ahí el verso 31 y el próximo continuar con el verso 32. Que estas cosas no nos vayan a apartar ni a diestra ni a siniestra de nosotros, sino pueda estar siempre en el corazón de nosotros, suspirando para que papá realice su trabajo, porque como él ha dicho, mis pensamientos para con vosotros, así como el cielo es tan alto de la tierra,
Así son sus pensamientos para con nosotros. El Señor nos tiene esculpido en las manos de Él. Y por supuesto, al estar ahí en estas manos de Él, y Él va haciendo su trabajo, Él no escatimará ningún esfuerzo, porque el día de mañana tú y yo se cumplirá el sueño eterno, ver a papá con nuestros propios ojos y abrazar a papá y el abrazarnos a nosotros por los siglos sempiternos. Eso es el deseo. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche porque eres maravilloso. Eres maravilloso, eres la maravilla. Te damos gracias, Señor. Ayúdenos, oh Padre Santo, a no prestar oído ni a diestra ni a siniestra. Ayúdenos a confiar en que tú que has comenzado la buena obra, ciertamente la terminará para tu honra y tu gloria y para el privilegio y bendición de cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos. Perdónanos las equivocaciones, los errores. Perdónanos los enredos que nosotros mismos hemos permitido. Ayúdenos cada día, Señor, para ir siendo libertados por tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así seremos hombres y mujeres libres en ti y a tu imagen y tu semejanza. Gracias por amarnos, Padre. Gracias por bendecirnos. Gracias por ser nuestro Señor y nuestro Dios. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro cada día más en nosotros y el día de mañana podamos estar gozándonos con papá en la eternidad. Muy buenas noches.